El gobierno alemán ha llegado a un acuerdo por lo que aumentará el gasto en defensa y ese acuerdo está también propiciado por los verdes, además de por los demócratas cristianos que han conseguido el poder. En ese sentido, es una sabia decisión para evitar posibles ataques de otra potencia que es muy poderosa y que puede incluso conquistar Polonia y puede llegar al sur de Alemania o intentar conquistar el sur de Alemania. Y eso lo sabe Alemania, lo sabe el gobierno alemán, lo saben los servicios secretos alemanes y los servicios secretos de prácticamente todos los países europeos. En ese sentido, está bien reforzar la seguridad y eso debe ser también un impulso para el resto de países europeos, por ejemplo, para Francia, para Bélgica, para Italia, para España, también para el Reino Unido, etcétera, porque de esa forma Europa estará más protegida ante un posible ataque de guerra convencional o incluso de posible ataque atómico también, no hay que descartarlo nunca. Por tanto, me parece una sabia medida por parte del gobierno alemán. Hoy se cumplen 45 años de la muerte de Félix Rodríguez de la Fuente, un gran divulgador y también naturalista que nació pues, y murió como un gran divulgador científico. Murió en 1980 a la edad de 52 años, los cumplía el mismo día que murió. Y se puede decir que era un excelente divulgador, un gran contador de historias y además el programa El hombre y la tierra, que fueron 124 episodios, mantuvo frente al televisor a millones y millones de espectadores en unos tiempos en que había solamente dos canales, con la 1 y la 2, o UHF se decía también, y realmente sus documentales no son, diríamos, como las conferencias aburridas, en las que se suele pensar a veces, sino eran documentales muy bien explicados, muy bien contados, diríamos con una voz prodigiosa que él tenía y con una entonación y una prosodia magníficas. Y de esa manera, pues parecía que estaba contando una historia y lo hacía de una forma muy entretenida y a la vez rigurosa y precisa, por lo que tenía muchísima audiencia. Incluso fue uno de los personajes más populares de España en los años 70 hasta el año 80 en que murió. Y realmente dejó un legado de programas de televisión sobre animales extraordinario y también, por supuesto, fue un divulgador excelente. Por tanto, pues hay que recordar, diríamos, sus grandes programas, sobre todo El hombre y la tierra, y sobre todo también tener en cuenta que se han, diríamos, remasterizado los episodios del hombre y la tierra para mejorar su sonido o mantener su sonido perfectamente, sus imágenes, etcétera, y todavía siguen siendo actuales esos documentales. Al hacerlos como los hacía, los convirtió prácticamente en intemporales. La inflación escala en febrero al 3% en España y esto está motivado por la subida del IVA de la luz, de la factura de la luz, y eso hace que también haya subido el nivel de inflación, pero también algunos productos de todo tipo que han subido y los precios pues siguen subiendo. Y en ese sentido, pues ya hay gente que se queja muchísimo por la subida de los precios de la cesta de la compra y también por otros gastos. Ya mucha gente tiene que mirar el céntimo de lo que gasta y eso se observa en la vida cotidiana si se fija uno un poco en determinadas situaciones y en determinados establecimientos, cómo compra o cómo compran algunas personas, se nota de una forma muy clara. Por supuesto, hay distintas capacidades de compra, pero hay una parte de la población que ya está pasando situaciones realmente difíciles para llegar a fin de mes. Y esa es la auténtica realidad en España. No hay que olvidarse que hay un 25 o un 20% de población que está al borde del umbral de la pobreza, entre un 20 y un 25%, lo que es muchísima gente, millones y millones de personas. Y eso a veces no sale en los medios de comunicación, en las televisiones, en las radios, en los periódicos, pero esa es la auténtica realidad, lamentablemente. Precariedad laboral de los jóvenes está causada o provocada porque muchos empresarios prefieren enlazar contratos temporales que, diríamos, hacer fijos a sus trabajadores o hacerlos indefinidos, porque consideran que van a tener más gastos o por otras razones similares. En ese sentido, haría falta una política estatal, una política del gobierno que potenciara las ayudas a los empresarios o algún sistema de incentivos para que hubiera una mayor contratación, diríamos, indefinida,
porque es la única forma de conseguir una cierta estabilidad económica para muchos jóvenes que quieren independizarse y también para personas adultas que quieren vivir también con una cierta autonomía personal y sin estar saltando de un trabajo a otro y estar, por ejemplo, incluso periodos de meses en paro. Eso pues rompe pues muchas posibilidades de autonomía personal y no es extraño tampoco que muchos jóvenes quieran ir a trabajar al extranjero, a países como Francia, Italia, Bélgica, Holanda, Alemania, Reino Unido, etcétera. Es algo completamente comprensible porque la gente se tiene que ganar su vida de una forma más o menos estable, porque eso es lo adecuado, eso es lo coherente. Y lo que no puede ser es que también haya muchos trabajos que no van a los más capacitados, a los que tienen más méritos, sino simplemente muchos trabajos se consiguen por enchufismo, por influencias, y eso es también algo totalmente injusto, pero es algo que sucede desde hace ya muchos años, en España y en otros muchos países también, lamentablemente. Bruselas responde a Trump diciendo que las amenazas no ayudan a crear un clima de estabilidad económica y política, no solamente en Europa, sino en todo el mundo y también en Estados Unidos, e insta a retirar estos aranceles a Trump. Creo que eso no va a ser así, aunque nunca se sabe con Trump, porque tiene cambios a veces de opinión repentinos y con él todo es posible. En cualquier caso, es una política totalmente desafortunada, a mi juicio, y también lo dicen así muchos economistas, prácticamente la totalidad de los economistas, y eso, el persistir en esa actitud de mantener los aranceles va a perjudicar la economía norteamericana y de rebote también la europea y la mundial. Esperemos que rectifique pronto y que elimine ese tipo de aranceles porque tiene ideas equivocadas en ese sentido. Y es lamentable que los propios asesores económicos y políticos del presidente Trump no le informen adecuadamente y le digan que es una política realmente pues que no conduce a ningún sitio bueno y que va a perjudicar los intereses norteamericanos también, además de los de otros países del mundo. Y está creando pues una situación de inestabilidad económica que está afectando mucho a los mercados económicos también. La Xunta de Galicia da luz verde al proyecto de macrocelulosa de Altri, pese a la oposición de vecinos, ecologistas y políticos gallegos y en general de la población, de la mayor parte de la población. En cualquier caso, según han dicho asociaciones de ecologistas y personas que están en contra de este proyecto porque consideran que va a degradar mucho una zona bellísima de Galicia y va a extraer demasiada agua también, pues van a seguir la batalla en las calles y en los juzgados. Una batalla pacífica, se entiende, una lucha por que Galicia tenga unos espacios naturales protegidos y que realmente pues esta empresa de celulosa pues no sea algo que perjudique, diríamos, la vida, la calidad de vida de los gallegos que serán afectados. En ese sentido, veremos lo que dicen más adelante los tribunales y si realmente pues, este proyecto al final se paraliza o sigue adelante.